Nos dimos un tiempo, besó a otro tipo y quiere regresar conmigo. Estoy siendo muy posesivo. Después de 7 años juntos, entre idas y vueltas, discusiones, reconciliaciones, y ese cansancio que se acumula con el tiempo, llegamos a un punto en el que parecía que todo se venía abajo. Fue un mes difícil, esos en los que sentís que todo lo que haces o decís está mal, donde cualquier comentario, por más inofensivo que parezca, se transforma en una chispa capaz de encender una pelea. Y así, en medio de una discusión que empezó por algo que ni siquiera recuerdo con claridad, surgió la idea del tiempo. Ese tiempo que parece la solución mágica cuando ninguna otra alternativa parece funcionar, cuando sentís que lo único que puede evitar el desastre es separarse por un rato. Antes de continuar te invito a que le des un buen like, dejes un buen comentario y te suscribas si todavía no lo hiciste. Así fue como decidimos tomarnos ese famoso tiempo, con la esperanza de que el espacio nos ayudara a ver las cosas con más claridad, a extrañarnos un poco, tal vez a valorar lo que teníamos antes de que todo se desmoronara definitivamente. 10 días sin hablar, sin vernos, sin saber nada del otro. Los primeros días fueron raros, como si el silencio pesara más de lo que esperaba, pero en mi cabeza tenía la esperanza de que ella también lo estuviera sintiendo, de que ese mismo silencio le sirviera para darse cuenta de que lo nuestro merecía otra oportunidad. No sé si fue la falta de costumbre, o tal vez las emociones acumuladas, pero al 10º día recibí un mensaje de ella. Fue un alivio. Sentí que, después de todo, esa pausa había tenido sentido, que quizás, al escribir primero, ella también estaba lista para intentar solucionar las cosas. Empezamos a hablar otra vez, mensajes que iban y venían durante días, discutiendo sobre lo que había pasado, sobre nuestros sentimientos, sobre cómo podríamos arreglar todo esto. Parecía que había una luz al final del túnel. En medio de esas conversaciones, el sábado le propuse vernos. Le dije que podíamos juntarnos al día siguiente para hablar en persona, para aclarar las cosas frente a frente. Sin embargo, ella me dijo que no podía, que mejor lo dejáramos para la semana siguiente. No me pareció raro en ese momento, quizás tenía algo que hacer o simplemente necesitaba más tiempo. Decidí darle su espacio y esperar. Esa misma noche, ella salió con un grupo de amigos del trabajo. Esos amigos que siempre me generaron una incomodidad, aunque ya me repetía hasta el cansancio que, son solo mis amiguis, no pasa nada con ellos. Yo trataba de confiar, de no dejar que esa pequeña incomodidad creciera. Después de todo, si estábamos tratando de arreglar nuestra relación, lo último que quería era parecer paranoico o posesivo por una salida. El domingo por la mañana, me desperté con un mensaje que no esperaba, un mensaje que hizo que todo se tambaleara. Al día siguiente, domingo por la mañana, me desperté con un mensaje que nunca pensé recibir. Ella me contaba que la noche anterior, mientras estaba en el boliche con ese grupo de amigos del trabajo, había besado a uno de ellos. No había rodeos ni excusas elaboradas, simplemente lo soltó. Según ella, no significó nada, y me aseguró que me seguía amando, que estaba arrepentida, que fue un error impulsivo que no sabía cómo explicar. Esas palabras se quedaron flotando en mi cabeza mientras leía y releía el mensaje, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Mi primera reacción fue una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo es que después de días hablando de intentar arreglar las cosas, de darle una nueva oportunidad a nuestra relación, ella terminaba besando a alguien más? La contradicción me golpeaba de lleno. Justo cuando estábamos tratando de reparar lo nuestro, ella decide salir y besar a otro tipo, como si todo el trabajo que estábamos haciendo no valiera nada. Sentí que me habían arrebatado algo que no se podía recuperar fácilmente, como si el terreno que habíamos ganado durante esos días de conversación se hubiera desmoronado en cuestión de segundos. Lo peor fue la manera en la que trató de justificarlo. Según ella, fue solo un impulso, algo que pasó porque la situación se dio, porque habían bebido, porque estaba confundida. Me dijo que lo lamentaba, que se sentía mal por lo que había hecho, pero que no significaba nada. El beso no había tenido valor emocional para ella, o al menos eso era lo que trataba de hacerme creer. Pero para mí era difícil entender cómo, si realmente me amaba como decía, podía haber permitido que algo así pasara. El hecho de que fuera solo un beso no lo hacía menos doloroso. A medida que seguíamos hablando, la conversación se fue volviendo más tensa. Ella, nerviosa, seguía repitiendo que lo sentía, que me amaba, que no quería perder lo que teníamos. Me rogaba que no lo tomara como un final, que no la juzgara por ese momento de debilidad. Pero cada vez que intentaba justificar lo que había hecho, me sentía más frustrado, como si no pudiera encontrar una razón válida que calmara lo que estaba sintiendo. En medio de la discusión, ella sacó a relucir algo que me descolocó completamente.
Me recordó que, hace 3 años, cuando habíamos cortado durante 3 meses, yo había estado con otra chica. Lo mencionó como si eso de alguna manera equilibrara lo que acaba de pasar, como si estuviéramos a mano. Pero para mí no era lo mismo. En ese momento, cuando yo había estado con esa otra persona, no teníamos los planes que ahora compartíamos, no había un compromiso de vida, no estábamos hablando de mudarnos juntos en diciembre o de formar una familia. Yo no me sentía en deuda por algo que había ocurrido en un contexto completamente diferente. El hecho de que ella recurriera a ese recuerdo me hizo sentir aún peor, como si estuviera minimizando lo que había pasado ahora, como si fuera incapaz de ver la diferencia entre esas dos situaciones. Me quedé callado por un momento, pensando si realmente era yo el que estaba viendo las cosas de manera equivocada. Quizás estaba exagerando, quizás era yo el que no sabía perdonar. Pero, por otro lado, no podía evitar sentir que este nuevo incidente había cruzado una línea que no estaba dispuesto a ignorar. Por más que ella intentara convencerme de que lo que había pasado no significaba nada, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese beso, ese momento en el que decidió darle algo tan íntimo a alguien más, justo cuando estábamos a punto de reconstruir lo nuestro. Me hizo preguntarme si realmente podía confiar en ella, si este era solo el principio de un patrón que se repetiría cada vez que las cosas se pusieran difíciles. Además, no pude evitar pensar en los amigos con los que había salido esa noche. Siempre me habían generado una sensación extraña, una incomodidad latente que nunca quise admitir por completo. Ella siempre los defendía, me decía que eran solo amigos, que no había nada de qué preocuparme. Pero ahora me encontraba cuestionando todo. ¿Era solo ese beso lo que había ocurrido? ¿O había más cosas que no me estaba contando? Aunque trataba de convencerme de que solo había sido un desliz, la duda ya estaba plantada. Lo que me terminó de desestabilizar fue que, a pesar de todo, ella seguía teniendo en Instagram al tipo con el que se había besado. A simple vista, puede parecer algo menor, pero en el contexto de todo lo que había pasado, me resultaba imposible no verlo como un problema. Porque seguir manteniendo contacto con alguien que había estado tan cerca de destruir nuestra relación. Por más que ella dijera que no significaba nada, el hecho de que no hubiera cortado ese lazo me hacía sentir que no estaba completamente comprometida con arreglar las cosas. El nudo en mi estómago crecía cada vez que pensaba en eso. Estaba siendo demasiado paranoico, o había algo en todo esto que no cuadraba. A pesar de las disculpas y las palabras que me repetía una y otra vez, la herida estaba abierta, y lo peor es que no dejaba de sangrar. Traté de mantener la calma, de no dejarme llevar por el impulso de cortar todo en ese mismo momento, pero la duda me carcomía por dentro. ¿Cómo se supone que debía sentirme? ¿Cómo podía mirar hacia adelante, pensar en ese futuro que habíamos planeado, cuando ahora no podía ni confiar en que ella estaba siendo sincera? Esa semana, las cosas entre nosotros fueron extrañas. Seguíamos hablando, tratando de mantener la comunicación, pero la dinámica había cambiado por completo. Yo ya no era el mismo, no podía hacerlo. Cada vez que leía un mensaje suyo, me invadía la desconfianza, una punzada de sospecha que no podía ignorar. Sabía que ella lo notaba, que sentía la distancia que se había generado, pero no sabía cómo recuperarla. La chispa de la relación, esa que alguna vez habíamos tenido y que tratábamos de revivir, ahora parecía más apagada que nunca. Un día, mientras hablábamos por teléfono, ella me volvió a pedir perdón. Me dijo que entendía lo que estaba pasando, que sabía que había cometido un error y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para arreglarlo. Le pregunté entonces por qué seguía teniendo en Instagram al tipo con el que se había besado. Su respuesta fue automática, casi como si ya la tuviera preparada. Es solo un compañero de trabajo, me dijo. No lo puedo borrar así como así, no quiero que las cosas sean incómodas en el trabajo. Pero te juro que no significa nada para mí. La explicación no me satisfizo. ¿Cómo podría borrar de mi mente lo que había pasado cuando ella no podía borrar a ese tipo de su vida, ni siquiera de sus redes sociales? Me resultaba imposible entender por qué mantenía ese lazo, por más pequeño o irrelevante que quisiera hacerlo parecer. Al final del día, esa era la persona con la que había traicionado nuestra relación, y la idea de que todavía siguiera interactuando con él, aunque fuera de forma mínima, me volvía loco. Intenté hacerme la idea de que tal vez estaba exagerando, que no podía ser tan controlador, pero cada vez que pensaba en lo que había sucedido, me imaginaba a ese tipo riéndose a mis espaldas, sabiendo que había logrado cruzar una línea con la persona que yo amaba. Y, más allá de eso, me preguntaba si en algún momento esa línea volvería a cruzarse. Si ya había pasado una vez, ¿qué garantía tenía de que no volvería a suceder? No quería estar en una relación en la que viviera con miedo, vigilando cada movimiento, analizando cada palabra, sospechando de cada salida.
El problema no era solo lo que había pasado, sino todo lo que implicaba para el futuro. Íbamos a mudarnos juntos en diciembre, habíamos hablado de empezar a formar una familia. Estos planes ahora me parecían irreales, casi absurdos, como si fueran parte de una fantasía que se desmoronaba ante mis ojos. No podía imaginarme dando un paso tan grande con alguien de quien ya no sabía si podía confiar. La convivencia era un proyecto que necesitaba estabilidad, y ahora todo en nuestra relación estaba tambaleándose. Por otro lado, estaba el tema del pasado. Ella seguía mencionando lo que había pasado 3 años atrás, como si eso justificara lo que había hecho ahora. Yo no podía verlo de la misma manera. Sí, yo había estado con otra chica durante esos 3 meses en los que habíamos cortado, pero el contexto era completamente distinto. No estábamos comprometidos a un futuro juntos en ese momento. No había planes de vida, no había promesas de amor eterno. Ahora, en cambio, estábamos a punto de construir algo grande, y esa traición se sentía mucho más grave. Las noches siguientes fueron difíciles. No podía dormir bien, dando vueltas en la cama mientras mi cabeza seguía repasando lo que había pasado. Pensaba en ella, en el beso, en las palabras que me había dicho, y no podía dejar de sentirme traicionado. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto, algo que tal vez no tenía reparación. Un sábado, después de días de tensión, decidimos vernos en persona. Nos encontramos en un café, ambos visiblemente nerviosos, tratando de encontrar una manera de hablar sin que todo se viniera abajo. Nos miramos a los ojos, y durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros era denso, como si todo lo que no habíamos dicho en los mensajes se acumulaba ahí, en esa mesa. Finalmente, ella habló primero. Me dijo que me amaba, que todavía quería que siguiéramos adelante con nuestros planes, que no podía imaginar su vida sin mí. Pero yo no sabía si podía decir lo mismo. Algo se había roto en mí, y aunque no quería perderla, no estaba seguro de poder continuar como si nada hubiera pasado. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era un silencio cómodo, sino uno que gritaba las palabras que no nos atrevíamos a decir. Cuando nos despedimos, no había una resolución clara. Nos abrazamos, pero algo en ese abrazo se sentía diferente, distante. Me quedé viendo cómo se alejaba, sintiendo que algo inevitable se avecinaba, aunque ninguno de los dos se animaba a ponerlo en palabras. La verdad es que, a pesar de todo, no sé qué va a pasar ahora. Decime qué piensas en comentarios. Nos vemos en la próxima.